Estamos actualmente estudiando una serie distinta, no estamos en la serie de las cartas de Rav Shaul, estamos en un paréntesis estudiando las 70 semanas de Daniel. Este estudio apenas comenzó la semana pasada y nos va a llevar probablemente 70 semanas para estar acorde. Va a depender qué tan a detalle lo veamos. Muy bien. La semana pasada lo que estuvimos comentando fue, primero vimos como manera de introducción las diferentes posturas que hay respecto a ese tema, las posturas escatológicas más populares, más conocidas. Las mencionamos así muy rapidito, ¿no? No vamos a entrar en detalle en otras creencias que no compartimos. Decíamos que lo que faltaba era, por supuesto, una interpretación hebrea, judía. Y les comentaba yo que este estudio fue precisamente el primer estudio que vimos que nos trajo al tema de las raíces hebreas, que en su momento, cuando estudié por primera vez las 70 semanas perspectiva hebrea, pues no encontré yo ninguna falla, ningún error en aquel estudio de Ministerios Gilgal, y la razón era que pues yo no conocía nada de perspectiva hebrea. Hoy, a casi 10 años o 10 años de distancia, puedo decir que efectivamente el estudio de Ministerios Gilgal, ahora sí le encuentro errores, ahora sí le encuentro situaciones que están mal, entonces, pero pues ya con más experiencia, con más conocimiento, ¿no?, de la perspectiva hebrea. La perspectiva de Ministerios Gilgal, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de verlo? ¿Lo vieron? Sí, bueno. ¿Andé? Ah, sí, mandaste ese link. Yo lo tengo incluso hasta por escrito, lo mandé a imprimir y todo. Y bueno, ¿qué pasa con el estudio de Ministerios Gilgal? Bueno, lo que pasa es que Ministerios Gilgal es un ministerio mesiánico. Entonces, ellos en su momento desarrollaron este estudio partiendo de una versión de las escrituras tradicional. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, la perspectiva de Ministerios Gilgal es, digamos, la misma línea que siguen los premilenialistas, los amilenialistas, todos estos grupos. Es decir, sobre un evento futuro, sobre 69 semanas separadas de la semana 70, en todo eso es muy similar. En la forma de estudiarlo es distinto porque el Ministerios Gilgal utiliza obviamente la perspectiva hebrea, pero el punto de partida es muy importante. Entonces, ¿qué hicimos aquí o qué estamos haciendo aquí? Aquí dijimos que tenemos que partir primero de la versión, ¿verdad? La versión de las escrituras, y la semana pasada les compartí una versión del Tanaj y lo comparamos con la versión tradicional, en este caso de la Reina Valera 60. Y vimos varias diferencias muy importantes en las dos traducciones. Comentamos también que para estudiar este tema de las 70 semanas de Daniel, pues era importante considerar el punto de que el libro de Daniel no forma parte de los libros proféticos.
en el Tanaj. O sea, Daniel más bien está dentro de los libros considerados como los escritos. Es como un libro histórico, ¿sí? Pero no está dentro de los profetas. También es importante el orden cronológico. En el Tanaj, los libros están ordenados por orden cronológico. Es decir, que en el orden, en el Tanaj, ustedes van a encontrar el libro de Daniel y después de Daniel van a encontrar Esdras, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque están en orden cronológico. Entonces, la visión que Daniel tiene, la revelación que tiene que ver con el fin del exilio en Babilonia. Y por eso, después de Daniel viene Esdras, que es el cumplimiento, que es el fin del exilio, que es la reconstrucción de Jerusalén y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso son datos importantes. Daniel no era entonces considerado un profeta, eso también, ¿verdad?, es parte importante. Y bueno, al final, la versión que vimos ahí, que les puse en la hoja pasada, en las diferencias que vimos, se destaca la cuestión de los tiempos. La versión tradicional junta la suma de 7 semanas más 62 semanas para un total de 69. Y hacen así la interpretación, hacen la suma de 69 semanas corridas, que en semanas de años pues nos da un total de 483 años. Pero vimos que en la versión del Tanaj no viene así. O sea, no junta las 7 con las 62, sino más bien en la versión del Tanaj dice, van a transcurrir 7 semanas, desde este acontecimiento hasta este. Y luego, por otras 62 semanas, como algo separado, va a ocurrir otra cosa. Entonces, eso ya nos cambia totalmente la perspectiva de interpretación para este texto. Entonces, bueno, eso ya lo vimos la semana pasada y dijimos, nosotros vamos a empezar a hacer nuestro estudio, nuestro análisis de este tema, de este texto, utilizando la forma, o el método, mejor dicho, el método de interpretación hebreo, que consta de 4 pasos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuáles son los pasos en el método de interpretación hebreo? Simbólico, el midrash y el... ¿Cómo es el primero? ¿Cómo es el? Pashat, ¿verdad? Pashat, que es primero como lo literal, la parte literal del texto, que es lo que vamos a empezar, con un análisis textual, un análisis de lo literal. Ese es el primer paso, el primer nivel de interpretación. El segundo es el remesh. El remesh, que ahí ya analizamos los simbolismos. O sea, nuestro texto contiene aspectos simbólicos. Sí, bueno, vamos a analizar los simbolismos, todo lo que sea simbólico. Y el tercer paso o tercer nivel es el del midrash, ¿verdad? Drash o midrash, que eso ya es la parte de la interpretación, ¿verdad? Ahí ya vamos a empezar a interpretar, vamos a empezar a sacar conclusiones, enseñanzas, etcétera. Y en el cuarto nivel, pues ni nos vamos a meter, porque el cuarto nivel ya es el sod, el nivel de lo escondido, de lo secreto, ¿no? Que pues la verdad no tenemos como que esa competencia para meternos en un nivel sod. Al menos yo no lo tengo. Entonces, ¿para qué, verdad? Y además con los 3 niveles, pues ya es bastante. Hacer un análisis textual, un análisis simbólico y poder tener una interpretación, pues ya es decir bastante sobre cualquier texto. Pero especialmente en un texto como este que pues ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? A través de muchos siglos.
Bueno, las hojas que les entregué hoy son 3 hojas, cada quien tiene 3 hojitas. Ahí lo que tienen ustedes es el texto del capítulo 9 del libro de Daniel, en una versión de Tanaj en español. También comentamos la semana pasada, hay varias versiones del Tanaj en español, no es como que nada más haya una. El texto de la semana pasada era nada más, me parece, del verso 24 al 27, y vimos 2 versiones de 2 Tanaj distintos. Este que tenemos hoy aquí es una tercera, o sea, ya entonces ahorita estamos, digamos, teniendo 3 versiones de Tanaj distintas. Eso también nos va a ayudar a entender mejor. Entonces, ahí ustedes tienen 3 hojitas, tienen un espacio en blanco en cada hoja. Ese espacio en blanco es para las notas. Espero que traigan lápiz, pluma, algo, porque ahí ustedes van a ir haciendo sus propias notas del análisis que vamos a ir haciendo texto por texto, verso por verso. Entonces, en todos los textos, para hacer un análisis, lo primero que consideramos es el contexto, ¿verdad? Tenemos que tener en mente el contexto. Entonces, ahí si ustedes quieren poner como notas esto, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? El contexto, en nuestro análisis del texto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, en el contexto tenemos que tomar en consideración datos fundamentales como, en este caso, el autor, ¿verdad? Daniel. O sea, ¿quién era Daniel? Si ustedes lo saben, pueden ir escribiendo, si gustan escribirlo. ¿Qué sabemos de Daniel? Pues sabemos que Daniel era un joven judío que le tocó, ¿verdad?, estar en Jerusalén cuando fue atacado la casa de Judá, o el pueblo judío fue atacado por, ¿cuál rey de Babilonia? Nabucodonosor. Nabucodonosor y sus huestes atacaron al pueblo judío, destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y tomaron prisioneros a jóvenes judíos y se los llevaron en cautiverio, ¿verdad? Ellos se llevaron como jóvenes, digamos, que podían sacarles jugo, ¿no? Que podían utilizarlos, ¿verdad? Y Daniel fue uno de muchos jóvenes que llevaron cautivos. Entonces, digamos que es una de las cosas que sabemos de Daniel. ¿Qué más sabemos de Daniel? Bueno, sabemos que Daniel tenía el favor del Eterno, digamos como Yosef, ¿verdad? Tenía el favor del Eterno, tenía dones, tenía capacidades especiales de parte del Eterno. Daniel fue un joven que tuvo la gracia para conectar con reyes. O sea, Daniel formó parte importante después en la corte de Nabucodonosor y posteriormente en la corte del hijo de Nabucodonosor y posteriormente también con los reyes de Persia. O sea, Daniel fue en ese sentido un hombre que lo podríamos incluso calificar como político, ¿verdad? O sea, fue un político de renombre, reconocido tanto en el reino de Babilonia como en el reino de los persas. Sí, ese fue Daniel.
un hombre con el favor del Eterno para descifrar o interpretar sueños, con mucha sabiduría para administrar, para guiar, para aconsejar. Ese era Daniel. Y muy amado por el Eterno, ¿verdad? Que lo dice ahí el libro. Tú, Daniel, eres muy amado, fíjense. Sí, tenía muchas similitudes con Yosef. Y además, otra cosa que podemos decir de Daniel, un varón con un tremendo amor por su pueblo, un gran amor por su pueblo, y un anhelo muy grande por el tema de la liberación, de la redención. El contexto de esta profecía de las 70 semanas es que Daniel está orando. Capítulo 9 de Daniel es una oración. Probablemente una de las oraciones más hermosas que contienen las Escrituras. En el día de Kippur, en Yom Kippur, cuando dedicamos gran parte del día a estar rezando, algunos hermanos me han preguntado, oiga pastor, los rezos de Kippur, ¿de dónde salen o qué? Pues de ahí, de Daniel. Gran parte es el rezo de Daniel, las confesiones de Daniel. Entonces es un rezo, una oración preciosa en el capítulo 9, y ese es el contexto. O sea, Daniel está orando con tanta convicción, confesando el pecado del pueblo, su propio pecado, ¿verdad? Que esa oración tan poderosa tuvo una respuesta inmediata. Y Gabriel, este ángel que conocemos también por otras intervenciones en las Escrituras, sabemos de Gabriel como que es un ángel que se encarga de traer anuncios muy especiales de parte del Eterno. Y este Gabriel viene y le trae a Daniel ese mensaje que conocemos como las 70 semanas. Ahora, siguiendo con el contexto, ¿no? ¿Qué era lo que Daniel estaba pidiendo? ¿Qué era lo que Daniel rogaba? ¿Verdad? Aquí vamos a empezar con lo que nos dice el capítulo 9. Y como parte de nuestro contexto, vamos a ver el tiempo en el que sucede estas cosas. Y vean que el verso 1 nos pone, ¿verdad?, en un contexto de tiempo justo, de historia, porque el verso 1 comienza diciendo, en el primer año de Dariavesh, dice aquí. ¿Quién era ese Dariavesh? Darío. El rey Darío. El rey Darío. Entonces recordemos que Darío ya era persa, imperio persa. O sea, era una alianza, medo-persas. Darío más bien sí era del imperio medo. Pero había una alianza entre estos dos imperios que ellos derrotaron a los babilonios en los tiempos de el hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar. Vinieron los medo-persas, barrieron con los babilonios y tomaron el control de sus territorios y empezaron a reinar entonces los medo-persas sobre los judíos en el exilio. Entonces está el rey Darío, y aquí dice, en el primer año de Dariavesh, el primer año de Darío,
dice de la Cera, o sea, de la descendencia de los medos, quien reinó sobre el Malhut de los Kasdim. Este verso 1, ¿para qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve? Para ponernos en contexto en relación al tiempo. ¿En qué momento de la historia fue que ocurrió eso? ¿Por qué es un dato importante lo que nos dice el verso 1? Porque finalmente lo que estamos analizando acá tiene que ver con tiempo. 70 semanas. ¿De qué estamos hablando? Tiempo. Entonces es un dato muy importante lo que tenemos ahí. Y acá lo que nos puede ayudar es ver la historia, ¿verdad? Ir como que a la historia y ver de qué momento me está hablando. Dice ahí, primer año de Darío. ¿Qué quiere decir? El primer año en que Darío empezó a reinar, o el primer año de que ellos tomaron el control. Porque es distinto. Entonces Darío ya era rey de Media. Entonces no es desde cuando él comenzó a reinar, sino del reinado de Darío sobre Israel. Exactamente, el reinado de Darío sobre el pueblo judío. De eso está hablando. Cuando Darío comenzó a reinar sobre nosotros, ¿sí? Ustedes pueden poner así como una nota, ahí, o como su propia interpretación, no propia interpretación, su propia versión. Algo que un profesor en el seminario nos ponía a hacer mucho y me gustaba su método. Él nos decía, lean el texto que van a analizar en 5 versiones distintas y luego escriban una 6ª versión que sea suya, tu versión. O sea, ya leí el texto 5 veces en 5 versiones distintas, varias veces, ahora escríbelo tú, así, ¿verdad? De lo que tú entendiste de las 5, escribe tu propia versión. Y eso siempre arroja resultados muy buenos, ¿no? Entonces acá lo que tenemos para empezar en nuestro análisis del texto es que los hechos ocurren en el primer año en que el rey Darío comenzó a reinar sobre los judíos en el exilio. ¿Sí? Ese dato nos va a servir cuando, estemos tratando de establecer el tema de los tiempos, ¿verdad? Que querramos definir, pues esto fue en el año, 600 antes de la era común, ahí nos va a servir este dato que nos está diciendo. ¿Mande? Donde dice que él empezó en el año primero cuando estaba dominando al pueblo judío o al pueblo Dan, es el pueblo de Babilonia. Sí, es que Darío llegó y ellos echaron abajo a los babilonios y les arrebatan el control. Eso lo dice ahí Daniel, en que es capítulo 6, me parece, cuando pierden el control, cae Belsasar, cae el imperio de Babilonia y toman el control los medo-persas. No nada más de los judíos, de todo el imperio babilonio, ¿verdad? De todos los territorios que ellos dominaban, todo. Se quedaron con todo lo que era de los babilonios. Entonces, el pueblo judío que estaba ahí exiliado, pues quedan, ellos seguían siendo como que esclavos, ¿no? Como que, pues nada más cambiaron de patrón, ¿sí? Es como cuando una empresa, ¿no?, la compra otra, tú trabajas ahí, pues tú sigues trabajando ahí, nada más que cambió el dueño. Así pasó. Oye, no, pues ya no está Belsasar, ahora es Darío. Ya no es Babilonia, ahora es Persia, pero nosotros seguimos aquí sometidos, ¿no? Seguimos en cautiverio, seguimos en el exilio, nada más cambió la administración. Ok, bueno, entonces ahí a eso se refiere. Fue el primer año en que Darío llegó y tomó el control sobre lo que antes fue imperio de Babilonia, ahora imperio persa, ¿verdad? O medo persa. Sobre eso
recordemos que anteriormente Nabucodonosor tuvo un sueño. Nabucodonosor soñó una imagen o una estatua gigante que tenía la cabeza de oro y que tenía el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, luego las piernas de hierro, los pies eran una mezcla de hierro con barro. Y en ese sueño que tuvo Nabucodonosor, Daniel lo interpretó. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor, rey, tú eres la cabeza de oro. Pero luego ya el pecho y los brazos de plata representaban a los medo-persas, que iban a venir y que iban precisamente a echar abajo a Nabucodonosor. Y en esa misma imagen o en ese mismo sueño, después viene el bronce, que serían los griegos. Más tarde vendrían los griegos para tomar el control sobre los medo-persas. Y todo esto está registrado en la historia, ¿verdad? No solamente en el Tanaj, sino en la historia universal. Todo está registrado, así sucedieron los hechos, ¿verdad? El poderosísimo imperio persa sucumbió con los griegos, ¿verdad? Fueron aplastados por los griegos y posteriormente pues Grecia habría de sucumbir o habría de caer ante Roma más tarde. Y todo eso tenía que ver con el pueblo judío, porque el pueblo judío pues simplemente pasaba de un opresor a otro, ¿sí? Entonces, digamos, Daniel tuvo acceso a toda esa información a través de visiones. En el caso de la visión de la gran estatua, la gran imagen, fue un sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Con el hijo de Nabucodonosor hubo una manifestación de una mano en la pared, escribiendo, ¿verdad?, una sentencia, porque el hijo de Nabucodonosor cometió pues una herejía grave. ¿Se acuerdan que mandó traer utensilios del templo sagrado para ponerse ahí a brindar en su borrachera? Y luego vino el juicio, esa misma noche, así de rápido, y vino la caída de Babilonia. Es Daniel 5, el que habla de cuando Darío toma el reino. ¿Okay? Entonces, ahí es importante eso por la cuestión del tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo empezó? El primer año de Darío. Ahora, luego para entender el tema de los tiempos, vamos a tener que como que hacer un conteo, un cálculo de cuándo, en qué año fue que Nabucodonosor destruyó el templo. O sea, en qué año fue que el pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia, porque ahí empiezan a contar los tiempos. Y de acuerdo con lo que vamos a ver ahorita en el texto, acá se va a hablar de 70 años. Y posteriormente el ángel va a hablar de 70 semanas. Entonces ya vamos a llegar ahí y vamos a tratar de entender, ¿verdad? Pero primero aquí estamos con lo textual, la parte literal. Ahorita no vamos a entrar en simbolismos, nada más literal. ¿Qué me dice el texto literalmente? Entonces por lo pronto me dice que en el año que comenzó el reinado de Darío, después de la caída de Babilonia, es cuando ocurren estos hechos. Ahí tenemos un punto de referencia. Verso 2. Yo, Daniel, por libros entendí el número de años, cuál era la palabra de Hashem al Naví Yeremiyahu, aún 70 años para el cumplimiento de la desolación de Jerusalén. Entonces, aquí Daniel está diciendo que
digamos, él le afligía, él quería saber sobre el tema del destierro, del exilio, cuándo iba a pasar eso, cuándo iba a terminarse. Y lo que nos dice es que él se puso por ahí a investigar, se puso como que a estudiar y encontró un dato, dice por libros, encontró un dato por ahí en la profecía de ¿quién, hermanos? De Jeremías. Entonces, Jeremías había escrito sobre este tema y Jeremías había escrito que iban a tener que pasar 70 años, aquí 70 años, para que se cumpliera el tiempo del exilio. Ahí dice la desolación de Jerusalén. ¿Mande? Jeremías 25, ok. Para que lo pongan ahí en las notas también, ¿verdad? Jeremías 25 como una referencia, exactamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenían que pasar 70 años en el exilio, que el pueblo judío tenía que pasar 70 años en el exilio. Desde la caída de Jerusalén hasta el regreso tenían que transcurrir 70 años. Esto estamos con lo literal. Ahora recuerden un dato importante que hemos aprendido y que estamos reforzando también con lo que Karen nos está compartiendo, y es que la profecía, siempre que hablamos de temas proféticos, la profecía siempre va a estar sujeta a cambios, porque la profecía siempre va a depender de que las personas hagan teshuvá o no, porque todas las profecías, si nosotros vemos o analizamos todos los escritos de los profetas, siempre hablan ¿de qué? De juicio. Pero siempre los profetas están llamando al arrepentimiento, o sea, hacer teshuvá. Entonces hay un juicio decretado, o sea, ya hay un decreto. Pero si tú haces teshuvá, ese decreto está sujeto a cambiar, como ocurrió con los ninivitas, ¿verdad? Si tú no cambias, es decir, si no te arrepientes, entonces el decreto va, tal cual. Pero la profecía puede cambiar. O sea, eso es algo que tenemos que tener bien presente y que muchos que estudian la profecía no toman en cuenta eso. Entonces quieren que las cosas sucedan tal cual están. Pero puede haber cambios. ¿Sí? Ahí está la profecía de Jonás también. O sea, puede haber cambios. Entonces, tenemos que tomar eso muy en consideración. Por eso yo siempre les digo que en temas de la profecía tenemos que esperar a que las cosas sucedan para poder decir, mira, esto que está pasando es lo que está escrito acá. Y alguien dirá, pues qué chiste. Pues sí, tiene su chiste. Tiene su chiste saber y ver y darte cuenta. Porque hay gente que ni siquiera va a saber qué está pasando. O sea, eso es bien importante. Entonces, Jeremías dice, y Daniel dice, entendí, ¿verdad? Entendí, investigando, estudiando, leyendo, que tienen que pasar 70 años. Ok, fíjense, él ya entendió que tenían que pasar 70 años. ¿Cuántos habían pasado? No sabemos, después vamos a tratar de calcular. Pero ya había pasado tiempo, porque a estas alturas, cuando Daniel dice que entendió esto, ya habían pasado años. Ya había terminado el reinado de Nabucodonosor, había terminado el de Belsasar, y ahora estaba reinando Darío. Entonces, ya había pasado algo de tiempo, de los 70 años. Ahora, ¿qué hace Daniel cuando dice yo entendí que tienen que transcurrir 70 años? Dice el verso 3,
yo me volví a Hashem, Elohim, para buscarlo diligentemente, por oración, súplica, con ayuno y tela de silicio. Todos los requisitos que podamos pensar que tiene que tener una plegaria así de ruego, de súplica. Daniel llenó todos los requisitos, ¿no? Se humilló, suplicó, ayunó, o sea, hizo todo lo que había que hacer. Usualmente, hermanos, una clase de oración así, una oración de estas características, es contestada de inmediato. Pero no es fácil orar así. ¿Están de acuerdo? No es fácil orar así. ¿Cuándo es que oras así? Sí, cuando estás ahogado, cuando tocas fondo, sí, o sea, eso es. Mire, yo he compartido este testimonio cuando mi hija se enfermó hace muchos años, que estaba chiquita y se nos enfermó empezó a vomitar. Entonces todo vomitaba, no retenía ya su estómago y anduvimos, hombre, aquí para allá, que el seguro, con pediatras, con médicos particular, y pasaban los días y nosotros desesperados. Si mal no recuerdo, fueron como 11 días así, y ya no hallábamos qué hacer, ya era una cosa de veras, pues ya bien desesperados y le daba fiebre y vómito, se nos deshidrataba, no. Entonces, después de 11 días así, de allá para acá y con médicos, y yo recuerdo que así como dice Daniel, así caí ahí en la casa, en la sala, literal caí en el suelo y así clamé, supliqué. Pero ya era una cosa ya desesperado, o sea, yo tampoco ya comía, ya era. Y ese día vino la respuesta. O sea, ese mismo día. O sea, al día siguiente mi hija ya estaba bien. Una cosa increíble, ¿no? Tremendo así. Pero tuvo que pasar eso. O sea, yo tuve que estar totalmente humillado, derrotado, rendido, llorando, o sea, y diciendo no puedo más. Yo también. Yo también tuve ese día y también recuerdo que ya no podía más y que ya se hiciera su voluntad, o sea, yo llegué a sentir que pues sí, o sea, que ya fuera. Sí, que se podía morir porque pues ya era. Pero ya no, o sea, yo no lo quería ver así sufrir. Pero ya no puedes, ¿verdad? Ya dices, y vino la respuesta. Entonces por eso les digo, una oración así no es fácil, no es como que tú la planeas, no es como que dices, mira, voy a orar con todo mi corazón, voy a prepararme en ayuno, y no es así. Esto es algo más como del alma, espontáneo, como que el Eterno te va llevando hasta ese punto donde estaba Daniel. Entonces Daniel hace esa oración, y esa oración pues es una oración muy poderosa, ¿verdad? Porque aquí dice, me volví a Hashem. Ahora, ¿qué lo llevó a él? Porque esto es determinante, ¿verdad? ¿Qué lo llevó a él a hacer esa oración? La situación del pueblo judío. Entonces ya dijimos, ahorita no sabemos cuántos años habían pasado, pero seguramente la situación era desesperante. Y seguramente para Daniel era como, ok, ya entendí que son 70 años, probablemente él dijo, pues todavía faltan como la mitad, por decir algo, ¿no? Y entonces Daniel dijo, o sea, no vamos a poder con esto, ¿no?
Y es ahí donde él dice, me volví a Hashem. Me volví al Eterno. Me humillé, ayuné, lo busqué, supliqué, porque él dijo, no voy a poder, no vamos a poder. Entonces, eso tiene mucho que ver con nosotros, pero no vamos a entrar todavía en los detalles simbólicos. Pero en lo literal, es una situación desesperante para el profeta y para el pueblo judío, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, ellos con los babilonios estaban padeciendo demasiado. Todo parece indicar que con los medopersas las cosas medio cambiaron, o sea, ya no eran tan oprimidos, pero aún así, algo que le dolía mucho a Daniel era el hecho de saber que Jerusalén estaba desolada. Es una característica del pueblo judío siempre, es pues el amor a Jerusalén, el amor a la santa ciudad. Saber que el templo está destruido, saber que Jerusalén está destruida, era algo que no les daba paz, no les permitía a los judíos en el exilio vivir en paz. Ahí está este salmo precioso que luego cantamos, ¿no? La versión de este grupo de los 70s, Ríos de Babilonia. Ríos de Babilonia, o sea, es a la letra, ¿no? Lo que dice el salmista, que ellos se sentaban ahí y ¿qué hacían? Llorar. Nos sentábamos en la orilla del río y llorábamos y nos lamentábamos acordándonos de Sión, porque vaya, la situación de ellos podía estar relativamente bien. Daniel podía decir, pues mira, yo aquí, aunque estoy en el exilio, pero pues, funcionario, me pagan bien, como bien, estoy bien. Quizás el pueblo judío en tiempos ya de los persas podían decir, pues mira, dentro de lo que cabe estamos en el exilio, pero estamos bien. Pero no. O sea, a ellos les dolía Jerusalén. Y ellos estaban recordando constantemente Jerusalén. Y ellos lo que más querían y más anhelaban era regresar a su tierra, reconstruir sus casas, pero sobre todo reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo. Entonces era algo con lo que no podían vivir. Y por eso de ahí se origina la súplica de Daniel, ¿verdad? De ahí viene esto que dice el verso 3. Y luego el verso 4, el 3 son digamos, lo que le dio fuerza, lo que le dio poder a esa oración, la actitud de Daniel. Y el verso 4 dice, yo oré a Hashem mi Elohim e hice esta confesión. Entonces vean, la plegaria de Daniel comienza con una confesión. O sea, comienza primero con la actitud correcta, ¿sí? Los preparativos para la oración, porque una oración, pues, como les decía, se va preparando. Y lo primero que él hace es confesar. La confesión. Ahora, ustedes se van a dar cuenta en esa confesión que hace Daniel. Ustedes se van a dar cuenta que varios de los pecados que él menciona, era obvio que él no los había cometido. Pero ¿por qué dice que los confiesa como suyos? Entonces, parte de esto es que tienes que identificarte. Nos decía un maestro en el seminario, tienes que universalizar. O sea, siempre inclúyete. Para bien y para mal, ¿verdad? Tú inclúyete. Como dijo Isaías en su momento. Dijo, siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, aquí todos somos inmundos, dijo, ¿no? Aquí nadie se salva.
Y es lo mismo que hace Daniel. Él va a confesar los pecados de su pueblo y los confiesa como suyos propios. Si nosotros adoptamos ese papel hoy en día y hacemos una confesión delante del Eterno, se da cuenta todo lo que tenemos que confesar. Pero normalmente cuando nosotros hacemos una oración de confesión, ¿qué confesamos? Nada más lo de nosotros, ¿verdad? Somos así como que, yo confieso lo mío, nada más. ¿Yo por qué voy a andar confesando lo que no hice? Pero vea, Daniel toma los pecados del pueblo y los hace suyos. Entonces, en ese sentido, por eso le digo, todo lo que nosotros hoy tendríamos que confesar. Hemos asesinado, hemos violado, hemos cometido adulterio, hemos asesinado a los no nacidos. Qué fuerte, ¿no? Qué duro. Pero es eso. Porque es nuestra generación. Una generación perversa, dice la Biblia. Pero es nuestra generación. Estamos aquí. Somos parte de ella. Y Daniel tiene una respuesta por eso, ¿verdad? Porque él se identificó y él confesó. Y como suyos, los pecados de los demás, de todos. Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? Pero bueno, ya estoy interpretando, me estoy adelantando. En lo literal, eso es lo que él está haciendo. Confiesa, reconoce al Eterno. Se fijan que en las oraciones siempre, como que un requisito de toda oración, tienes que exaltar al Eterno. O sea, no podemos orar sin exaltar al Eterno. Cuando Mashiach enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tienes que exaltar. ¿Qué hace Daniel? Oh Hashem, grande y maravilloso Elohim, quien guarda el Brit, el pacto, y extiende Rahamim. ¿Qué es Rahamim? Misericordia. Estamos leyendo un Tanaj, ¿verdad? Traducido al español, pero en algunos Tanaj hay palabras que los traductores no quieren traducir, ¿verdad? Es como que, sobre todo los términos, para nosotros sería como términos teológicos, ellos no los traducen, dicen, no, así que se quede. Hay unas versiones como el Tanaj que tengo yo ahí, ese sí viene todo traducido al español, ¿verdad? Pero esta versión de acá no, aquí dejan las palabras hebreas que ellos consideran importantes, y para los que no sepan, pues vamos a ir ahí anotando, ¿verdad?, el significado. Entonces, quien guarda el Brit, el pacto, y extiende misericordia sobre aquellos que le aman y observan sus mitzvot. ¿Qué es mitzvot? Entonces, fíjense, Daniel hace un reconocimiento del Eterno, primero, y reconoce del Eterno y exalta del Eterno, ¿qué cosas? Vamos a ponerlas ahí. Su grandeza es una, que su grandeza sería como sinónimo de qué, hermanos, también, de poder, ¿no? Entonces podemos decir, Daniel reconoce la grandeza, el poder del Eterno. Protección. Ajá. Guarda, dice. Fidelidad.
cumple sus promesas, su misericordia, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué más? Hay una parte en la línea final que está implícita. Su amor. Su amor. No. Que Justicia. Su justicia. O sea, el Eterno es justo. Y vea como siempre la misericordia ligada con la justicia. Dice que extiendes tu misericordia sobre aquellos que aman y obedecen sus mitzvot. Misericordia y justicia. Entonces, esta parte es crucial porque Daniel está haciendo una oración muy audaz, muy atrevida, pero la está haciendo con bases sólidas, como de alguien que ama al Eterno y que le obedece. Como el salmista cuando dice, examíname, oh Dios, examíname. El salmista cuando dice, Hashem, he andado en tus caminos, he guardado tus mandamientos, me he esforzado. Entonces, Daniel se está agarrando de eso. Entonces, qué importante el tener uno la tranquilidad de saber que te has esforzado por hacer lo correcto. Esto nos habla de méritos, hermano. Nos habla de méritos. A nosotros nos enseñaron que tú no necesitas tener méritos para orar. O sea, los méritos los tiene el Mashiach, los tiene Yeshua. Y está bien, es cierto, por eso oramos en el nombre de Yeshua, pero Daniel nos enseña la importancia de tener también méritos propios. Él se toma de promesas, y las promesas de las que él se agarra es de la misericordia y la justicia del Eterno, que se le van a aplicar a todo aquel que ama al Eterno y que obedece sus mandamientos, que tiene méritos. Entonces Daniel nos deja ver que él era un hombre que tenía méritos y que se va a tomar de esos méritos. Ahora, ya en el verso 5 comienza la confesión. La confesión seria, ¿no? Y vean lo que decíamos, él dice, nosotros hemos cometido iniquidad. Entonces ahí él está hablando así como a manera nacional. Él habla del pueblo judío. Él ahí no deja a nadie fuera, ¿no? Dice, todos nosotros hemos cometido iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? Iniquidad, sí, es una, sí, hablamos de maldad. ¿Mandé? Como cuando dice inicuo, malvado. Iniquidad. Sí, o sea, iniquidad es como, sí, maldad, pero Más allá. diríamos, sí, maldad en su más, en su más pura expresión, valga el contraste, ¿no? De puro, o sea, maldad, lo peor. Sí, a un nivel de profesionalismo, ¿no? Sí, maestría y doctorados y cuánta cosa, ¿no? Sí, o sea, maldad a nivel del Satán, así, para que se entienda, ¿no? De hecho, como decía Sergio, el término inicuo, ¿a quién se le atribuye? Al antimashiach. O sea, a ese nivel, el inicuo. Sí.
Cuando el Mashiach anunció que en aquel día muchos me dirán, y cuando dice apartaos de mí, hacedores de maldad, en sí la palabra es más como iniquidad. O sea, se usa iniquidad como para referirte a alguien que no tiene ya perdón. O sea, este es un malvado a un nivel que ya no alcanza perdón, ya no hay manera de que arregle nada. Está perdido. Por eso les decía, a nivel del Satán o de los ángeles caídos. Iniquidad es eso. Entonces llama la atención que Daniel abra su confesión diciendo, hemos cometido iniquidad. Esto es como decir, en otras palabras, hemos cometido blasfemia contra el Espíritu, que es el pecado imperdonable. Es como decir eso, ¿verdad? Y él comienza su confesión así, como diciendo, hemos cometido pecado imperdonable. ¿Por qué? ¿Por qué alguien diría eso? Decíamos hace rato, porque esto puede cambiar. Hay un decreto, sí, pero puede cambiar. Y Daniel se va a apegar a la gran misericordia del Eterno. Entonces él confiesa iniquidad, confiesa, ¿qué más? Transgresión. Dice, nos hemos alejado. ¿De qué? Pues del pacto, ¿no? Mandamientos, juicios, mispatín, de lo que hablábamos, ¿no? Le hemos dado la espalda. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre. A nuestros melejim, ¿qué quiere decir melejim? Reyes. A nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Haaretz. ¿Qué quiere decir eso, Haaretz? La tierra. De la tierra. Entonces, él confiesa todas estas cosas gravísimas. No hemos escuchado, o sea, todo comienza con escuchar. Shema Israel. El Eterno había dicho o había puesto como condición al pueblo de Israel para que ellos fueran considerados su especial tesoro. El Eterno les puso una condición muy importante, que lo escucharan. Ahora bien, les había dicho el Eterno, si ustedes dan oído a mi voz y si ustedes ponen en práctica mis palabras, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre toda la tierra. Pero acá Daniel está diciendo, fallamos. No escuchamos tu voz. O sea, decidimos no escuchar tu voz. Decidimos no escuchar a tus siervos los profetas, que le hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes. Él involucra a la nación entera, a todos los del pueblo judío. Luego dice en el verso 7, oh Hashem, la sedaká, ¿qué quiere decir? Justicia. La justicia te pertenece. Eso es una manera de decir, estamos en tus manos. Por todo lo que hemos hecho, y sabiendo que tú eres justo, estamos en tus manos. A ti te pertenece la justicia, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza. A nosotros, los hombres de Yahudá. Recuerden que esto es aplicable a la casa de Judá. Él está hablando como judío. Las otras 10 tribus, el reino del norte, a esas alturas de la historia, ya estaban en exilio, desde hacía tiempo atrás. O sea, ya estaban desaparecidos. En el tiempo de Daniel y en los tiempos siguientes, es más, hasta los tiempos de Yeshua, una gran mayoría en el pueblo judío pensaban, de las 10 tribus del norte, que mire, ellos ya, miren, ya. O sea, nunca más iban a volver. Ellos se veían a sí mismos ya nada más como el remanente, como lo que quedó.
Las 10 tribus, adiós. Por eso cuando el Rab Shaul es proclamado como el apóstol para los gentiles, y cuando se va entendiendo esa parte de la historia, fue una gran sorpresa para muchos, incluso para Pedro. Para Pedro fue como que, ¿a poco? O sea, ¿van a regresar las 10 tribus? Sí, era algo, un misterio. El Rab Shaul le llama a esa parte el misterio del Evangelio, el misterio de la buena noticia, que estuvo escondido por siglos, dice el Rab Shaul. ¿De qué está hablando? De que las 10 tribus perdidas habrían de regresar. Ustedes y yo hoy decimos, van a ver si ahí está, hombre, ¿a poco no lo veían? Pues si lo dijo Oseas. Es más, lo había dicho Moisés desde Deuteronomio, ahí estaba escrito que sí iban a ir exiliados, pero que iban a regresar todos. ¿Verdad? Pero ¿por qué no entendían ellos? Eso, hermano. El Espíritu es el que da entendimiento. Y ellos, ahí está, la Escritura siempre ha estado. Exactamente. Hace 10 años no entendíamos nada de eso, ¿verdad? O sea, estábamos también bien cerrados. Entonces ve cómo el Espíritu de Hashem, el Espíritu del Eterno es el que da luz nada más. De pronto es como que, ¡fum! ¡Ah, mira! ¿Qué dice? ¿A poco así siempre ha dicho así, hermano? Sí, siempre. ¿Y por qué no lo veía antes? Pues porque no, estaban cegados, ¿verdad? Estaba nublado el entendimiento. Pero siempre estuvo ahí. Entonces para los discípulos era un misterio. Ellos daban por perdidas a las 10 tribus. En tiempos de Daniel, para él también, las 10 tribus, no, pues esos hermanos nuestros ya se perdieron, ya, adiós. Ahorita nada más quedamos nosotros, el pueblo judío. Entonces, él está hablando exclusivamente de la casa de Judá. Cuando hace su confesión, cuando hace su reconocimiento del Eterno, cuando dice nos pertenece la vergüenza a nosotros, por eso especifica los hombres de Yahudá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel. Pero ese todo Israel es una referencia a ellos, o sea, la casa de Judá. Aunque ya no utilizaban el nombre de Israel, pero eran como el remanente de lo que alguna vez fue y se llamó Israel. Aquellos que estamos cerca y aquellos que están lejos por todos los países donde tú los has esparcido por el pecado que hemos cometido. O sea, está hablando, sigue hablando a nivel nacional, ¿sí? La nación entera. Su confesión dice, estamos ya en el verso 8, nuestra es la confusión de rostro y vergüenza de nuestros, otra vez, reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado. A ti, Hashem, nuestro Elohim, pertenecen las Rahamim, ¿qué quiere decir? Las misericordias y olvido, porque nos rebelamos contra ti. Entonces, toda esta parte es parte de confesión, confesiones de pecados específicos, y una y otra vez Daniel lo que está haciendo es declarar el pecado nacional, el pecado de todo el pueblo. Esto es algo muy propio del Yom Kippur. El día Yom Kippur es un día de perdón nacional. El Yom Kippur no es, el énfasis no es personal. El Yom Kippur es nacional. Ese día nos hacemos uno solo y todos confesamos los pecados de todos. Entonces, Daniel está haciendo esto precisamente como si fuera un Yom Kippur, confesando los pecados de todo el pueblo. Otra vez, el objetivo de Daniel, ¿cuál creen que es? Si nosotros
tratamos de vislumbrar aquí una petición, un ruego, porque finalmente es una plegaria, es una oración. ¿Cuál sería el ruego? Que se termine que se acorte el exilio, que se termine lo que decíamos, ¿verdad? Ya no aguantamos más. O sea, sabemos que somos culpables, sabemos que merecemos lo que nos está pasando y más, pero ya no podemos, ya no aguantamos. O sea, la súplica va encaminada a eso, a ponerle fin al exilio de 70 años hasta aquí, hasta lo que llevamos leído. Estamos hablando de un exilio de 70 años, que todavía no sabemos cuánto ha pasado, pero sí sabemos que Daniel dice, ya no aguantamos más. El ruego va a ser que se termine, o en este caso, que haya algún tipo de respuesta, ¿verdad?, de parte del Eterno sobre este tema en particular. Entonces, por hoy vamos a dejarle hasta ahí. Lo que estamos haciendo es analizar, ¿verdad?, literalmente lo que dice, por qué lo dijo, qué es lo que está buscando, cuál era su situación de él, de su pueblo. Y así cuando lleguemos al punto de la respuesta del Eterno, pues vamos a entender, ¿verdad?, mejor la respuesta. Y ya analizaremos la cuestión de los tiempos cuando lleguemos a esa parte. Por lo pronto, ustedes pueden seguir avanzando en la semana en el análisis de los siguientes versos, escribiendo sus notas por ahí por un ladito, y ya nos podrán comentar, ¿verdad?, que si algunos se animan a comentarnos qué escribieron, qué van entendiendo, pues lo vamos a hacer. Posteriormente que terminemos nuestro análisis textual, vamos a considerar dos perspectivas hebreas distintas, pero eso ya cuando lleguemos a la parte de lo que va a ser ya el simbolismo, ¿no?, los aspectos simbólicos que están ahí en el texto. Por hoy hasta ahí le dejamos. Nos vemos, hermanos.